Bueno, buenas tardes, noches ya. Este no es el día para hacer esto porque le aseguro que grabé el video casi completo, casi digo, y cuando terminé de grabarlo, paré porque dije quiero ver cómo está saliendo, y ocurrió que cuando lo estaba viendo, adivine, sin sonido. No había ni una voz, no había nada, no salía nada de allí. Así que bueno, lo voy a hacer en dos partes porque nada, para exorcizar el evento de... Me acabo de hacer un labio así, ¿no? Me acabo de dar cuenta de, bueno, de eso. Entonces, como no quiero hacer media hora de video y que después no funcione algo, prefiero hacer 10 15 minutos, 10 minutos y luego otros 10 y así irselos enviando. Porque no quiero, ya no me da el ánimo o el humor para hacer otro ensayo general. Bien, yo entonces lo que les voy a contar ahora son algunas cosas que Viktor Frankl dice respecto de la segunda fase, que es la de adaptación al campo. Recuerde que la primera era el recién llegado, la llegada. También voy a hacer un video corto, prefiero hacer más de un video corto porque así usted no se aburre, no se come un video de 20 minutos, 30 minutos y después ¿qué ocurre? Usted dice, ¿dónde lo dejé? ¿Qué parte había escuchado? Y termina no escuchando nada. Entonces por lo menos así, si esto dura 10 minutos, 7 minutos, lo puede escuchar de una y ya está, y no si es de media hora, tiene que volver a donde lo dejó. Se vuelve una cosa media fome, media aburrida. Fome es aburrido. Me quedan algunas palabras del chileno nativo. Bien, lo que va a mostrarnos Viktor Frankl en esta segunda fase, la vida del campo, que tiene un síntoma característico, así como el síntoma característico para el caso de en la primera fase era el shock. El síntoma característico en este caso es la apatía, es la muerte emocional. De alguna manera, eso es lo que va a decirnos desde el principio. Está caracterizada por esa muerte emocional, que en algunos casos es una nostalgia del hogar, y entonces el estado emocional, los sentimientos están embotados. Uno podría estar apacible mirando una escena, es decir, un cuerpo vacío, ausente, mirando lo que ocurre más como un espectador que como un actor principal o un protagonista. Va a aclarar cuando habla de lo que hiere y el insulto, como muchas veces no son los golpes lo que efectivamente duele más, sino el insulto. Y bueno, allí él menciona una situación en la cual le dice el guardia o el verdugo le pregunta respecto a que, le dice eras médico, entonces seguro cobrabas mucho dinero. Él dice no, es más, muchos de mis pacientes no pagaban, y entonces el tipo se da cuenta que Viktor Frankl se lo dice de manera, uno diría, digna, y entonces lo golpea. El insulto estaba marcado porque efectivamente era el desprecio, ¿no? Era la reducción de alguien a un estado infrahumano, y eso efectivamente dolía mucho más que a lo mejor los golpes que podían recibir. La apatía, dice, es el principal síntoma de la segunda fase. La realidad era atenuada y todos los esfuerzos y emociones se concentraban en una única tarea: conservar la propia vida y la vida de los amigos. Nos dice que los sueños de los prisioneros son de contenidos básicos: comer, fumar, tomar un baño caliente. Va a hacer alguna observación. Lo que yo estoy haciendo es yendo muy rápido porque lo que me interesa es detenerme en algunas observaciones que él hace, que tienen que ver más bien con lo que es su teoría. Disculpen si no me centro en las atrocidades, pero me gustaría más bien que pudiéramos ir
intentando aclarar a qué se refiere él con la vida espiritual, y eso creo que es importante hacer el recorte en la lectura. La sexualidad está apagada, no es que la gente en medio de una situación como esa sueña eróticamente, los sueños no tienen deseo sexual. La ausencia de sentimiento, eso es lo que está mostrando Viktor Frankl, es decir, hay una apatía general de la emoción, y entonces efectivamente esa apatía se muestra en más de un plano. Se muestra en el plano de la vivencia real, concreta y diaria, se muestra en el plano de la relación con los otros, y se va a mostrar también en la vida interna, íntima, ¿sí? Interior. Luego hay temas que si usted los quiere tomar en cuenta, aún se habla de política, de religión, ¿bien? Y aquí en algún momento, después que habla del espiritismo, empieza a hablar de algo que es la huida hacia el interior, y acá nos vamos a detener en dos observaciones. Una es que dice que aún en esa situación se puede cultivar una vida interior, y nos va a decir que las personas que tienen un mundo interior más rico y dotado de paz espiritual van a sobrellevar mucho mejor el rigor del campo, y mucho mejor que incluso aquellos que eran más fornidos. Es decir, que las personas que tenían una vida interna mucho más desarrollada llevaban mejor la situación del campo, de ser prisionero, que aquellos otros que a lo mejor tenían una contextura más gruesa, pero que no tenían una vida interna tan rica y nutrida. ¿Qué dará esa vida? ¿De dónde se sacan los contenidos para esa vida interna, nutricia, y además que permite sobrellevar la adversidad? Eso vamos a tener que esperar para que nos lo diga. Pero allí hay una primera pista que él nos entrega cuando, a propósito de una conversación que tiene con alguien en medio, dice, del barro con tapado hasta el cuello, etc., un paisano le dice: mira, ¿qué dirán nuestras mujeres si nos vieran ahora? Y entonces él dice que, y les leo, percibí entonces en toda su profundidad el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias intentan comunicar. La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante, si contempla al ser amado. Lo que está diciendo es, primero, no es solo que usted esté enamorado o enamorada, o que le guste a alguien, o que ame a alguien, sino que crea en el amor, que es la primera, es la base, ¿no? Uno puede creer en el amor y no encontrar con quién, pero lo que está diciendo de alguna manera Viktor Frankl es que es el amor, el sentimiento, la emoción ligada a una persona lo que permite sobrellevar y sobrevivir y salvarse a un ser humano. Es decir, él después nos dice que imaginaba a su mujer y casi podía tocarla. Entonces, el amor, si hay algo que va a salvar al hombre, es el amor, y pasa por el amor ligado a la figura de alguien, ¿está bien? Pero en principio es una creencia férrea en un sentimiento, en una noción, como es el amor, que va a permitir a los hombres sobrevivir aún en las situaciones más desastrosas. Esto que forma parte del mundo interno, porque de eso nos está hablando, del mundo interno, aun cuando se pierde todo, ¿no? Queda esta creencia básica. Aun cuando sabe o podría saber si su mujer estaba muerta, también por el nazismo, la existencia de ella y la posibilidad de saberse amado y haber amado a esta mujer, le permite a él pensar que va a sobrevivir, a salvarse. Allí él habla de la contemplación, de la naturaleza, que uno dice imposible, pero cierto, el arte, el humor, y sobre el humor, obviamente uno dice cómo alguien podría tener humor en esa situación. Bueno, quedan 14 segundos, espero poder decírselo. Dice: los intentos por desarrollar el sentido del humor y ver la realidad bajo una luz humorística
constituyen una especie de truco que aprendemos en el arte de vivir. El sufrimiento humano actúa como un gas en una cámara vacía. El gas se expande por completo y regularmente en el interior, con independencia de la capacidad de la cámara. Análogamente, el sufrimiento, sea fuerte o débil, ocupa el alma y toda la conciencia del hombre. De ahí se deduce que el tamaño del sufrimiento humano es relativo. Lo vamos a releer, pero no ahora, pero lo que está diciendo es que, de alguna manera, lo que permite sobrellevar el sufrimiento es esta posibilidad humorística que permite, de alguna manera, hacer un espacio al sufrimiento que lo invade todo, ¿no? Y eso es lo que dice. El sufrimiento actúa como un gas que llena una cámara, llena todos los espacios. Es decir que el sufrimiento, si no tenemos algunas estrategias que nos permitan sobrellevarlo, ¿sí?, darle una vuelta de alguna manera, el sufrimiento llena todo el espacio, ¿no? Llena todo el espacio. Invade todo, ¿no? El gas se expande por completo y regularmente en el interior. Es decir que no queda nada que no sea sufrimiento, con independencia de la capacidad de la cámara, es decir que lo invade, ¿no? El sufrimiento, sea fuerte o débil, ocupa el alma y toda la conciencia del hombre. De ahí se deduce que el tamaño del sufrimiento humano es relativo. ¿Bien? Vamos a intentar después seguir lo que él va intentando mostrar. Va a entrar después en una cuestión que la vamos a ver en el próximo video que haga, que tiene que ver con el destino, que hay algunas cosas en relación al destino que responden incluso a una pregunta que uno podría plantearse en algún momento, es ¿intentaron fugarse? Bueno, él va a responder a esta pregunta, va a hablar de lo que es la irritabilidad, la libertad interior, el destino como regalo, el análisis de la vida provisional, y hasta ahí va a ser el segundo video. ¿Vamos? Pero para que usted vaya más o menos siguiendo el asunto, ya me pasé de los 10 minutos, lo que está diciendo es que lo que queda, digamos, el espacio que queda para poder sobrellevar el sufrimiento, son estos momentos en los cuales la persona, el hombre en este caso, porque él está pensando en los varones, que tienen una vida interna poblada, sofisticada, compleja, o que tienen vida interna, qué sé yo, si es compleja o no es compleja, les permite y tienen un recurso que a lo mejor las otras personas con contexturas más gruesas no tienen. ¿Cuál es esa vivencia interna? ¿Cuál es ese mundo interno? Tiene que ver con lo que él llama después espíritu, lo espiritual en el ser humano, que no tiene, en este caso, una connotación religiosa. Está dada por la sensibilidad, por ejemplo, para percibir un paisaje y percibirlo inclusive en las condiciones en las cuales estaban viviendo. Tiene que ver con la capacidad de reconocer las emociones que te habitan. Tiene que ver con poder sobrellevar un mínimo ético indispensable, porque él va a decirlo en algún momento, sostener alguna postura, es decir, que habrá personas frente a las cuales, en el caso de estar en el campo, no le vamos a pedir que no le mienta a un guardia o que no sobreviva usando una artimaña frente a un capo o frente a un nazi, pero no frente a un sujeto que está en igualdad de sufrimiento. Con decirse, hay una cuestión ahí que me parece que vale la pena poder reconocer. Sobre el sufrimiento va el segundo video y los otros temas que apuntamos. No sé si esta misma noche, porque primero voy a ver si es que se grabó el sonido en este. Si no se grabó el sonido en este, yo se lo envío sin sonido.